Ok. Entonces, ¿cómo llegamos acá primero? ¿Qué fue lo que encontramos? Un día le estaba contando a los asistentes afuera un poco. eh, Nos dijeron que la Fundación en línea y la Fundación de Innovación Agraria estaban interesados en probar el tema de desalinización como alternativa de nuevas fuentes de agua. ¿Ok? Y nos dijeron que habían trabajado en algún momento la Fundación de Innovación Agraria en otro proyecto acá en la cooperativa y que había niveles de salinidad muy altos en las tomas de agua que tenían los productores, en las punteras que llaman. ¿Ok? Entonces, estábamos listos, digamos, para poner una planta desaladora, pero a nadie se le había ocurrido tomar muestras de agua. Eh, entonces, lo primero que hice, o sea, no es que se me ocurrió tanto, sino que me llevé una muestra porque hay que tomar muestras de agua para poder hacer una planta desaladora, digamos. Entonces llevé una muestra y nos empezaron a aparecer conductividad eléctrica, que es un indicador de la cantidad de sales que tiene el agua, entre 2 y 4 decisimen por metro, que eso es un nivel relativamente bajo, digamos, no es lo óptimo, pero sí es bajo, digamos, para poner una planta desaladora, ¿sí? Estamos hablando que el agua de mar más o menos tiene 40 decisimes por metro, ¿sí? Entonces nosotros nos esperábamos encontrar 15, 20 decisimes por metro, algo que valiera la pena un poco. Entonces tuve que, yo no sé, tú no estabas presente en esa reunión, pero tuve que informarle a FIA de que la situación no era la óptima, digamos. Y fue una cosa bien interesante de la reunión esa. Informarle al director del FIA que la idea que tenía estaba mala no era muy bueno. Y bueno, entonces estaban todos bien deprimidos y qué sé yo con esta situación. Y eh, tratamos de ver qué hacer y qué sé yo. Y vine de nuevo a tomar muestra a ver si me había equivocado. Entonces, encontré un punto en la cooperativa, dentro de la cooperativa, encontré un punto que sí tenía 10 decisiones por metro, que ya por lo menos era algo que no permitía cultivar flores, digamos, ¿sí? Eh, y ese señor, que se llama don Fernando, es el que permite que hoy día estemos aquí, digamos, porque si no hubieran tomado en cuenta el proyecto. Entonces, algo pasaba en la cooperativa, digamos, era nuestra teoría, digamos. No podía ser que había un sector que tenía 2 decisimen por metro y había uno que tenía 10 decisimen por metro. Entonces ahí se nos ocurrió que junto con FIA, digamos, de hecho creo que fue una idea de FIA de hacer un estudio primero para ver cuál era la situación, digamos, qué era lo que estaba pasando y plantear soluciones respecto a eso. Porque poner una planta desaladora para desalinizar agua de 2 decisiones por metro no era muy buena idea. ¿Okay? Entonces, en eso un poco, ¿cómo se llama? Quedamos y nos planteamos esos objetivos que están ahí. ¿Okay? Primero era caracterizar los sistemas productivos de la cooperativa, ver qué era lo que tenían, cuál era la superficie, cuánto era el agua que necesitaban. Después determinar, en base a los antecedentes, las características físicas y químicas del agua, ¿sí? Que estaban utilizando las personas acá en la cooperativa. Determinar a través de un estudio hidrogeológico cuál era el comportamiento, digamos, del agua en profundidad, digamos. Y construir una estrategia técnico-económica que permitiera implementar algún sistema agrícola intensivo utilizando agua desalinizada. Todavía estábamos ahí con el tema del agua desalinizada. U otros medios de mitigación que permitieran enfrentar la falta de agua en la cooperativa. ¿Okay? Y lo último era difundir y transferir los conocimientos, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Okay? Así que eso, los dejo con eso. Y ahora Rodrigo les va a comentar cuáles fueron los resultados de la parte hidrogeológica que nosotros hicimos durante todo este año. ¿Okay? Gracias. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, como bien decía Carlos, a continuación, Rodrigo Candia Antich, ingeniero agrónomo de INE La Platina, va a dar cuenta de los métodos, resultados y recomendaciones de este estudio hidrogeológico y la prospección de calidad de agua de la Cooperativa Santa Victoria de Longotoma. Adelante, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, estoy medio perdido ya con el viaje de Santiago, perdón. Bueno, me sumo a las palabras de Carlos, agradecerle enormemente a la cooperativa el apoyo que tuvimos por parte de José y por todos los cooperados. Fue increíble, sin todo ese apoyo yo creo que no habríamos llegado a ninguna parte. La disposición que tenían de recibirnos un montón de veces para tomar muestras, para hacerles consultas, porque fueron un montón de consultas que le hicimos, fue muy muy bueno. También todo el apoyo que le dieron a los chiquillos que estuvieron haciendo el estudio hidrogeológico fue muy, muy importante. Entonces, sumarme a esas palabras de agradecimiento que sin el apoyo de ustedes no habríamos llegado a mucho. Entonces, tal como decía Carlos, la idea de mi presentación es presentarles los resultados del estudio hidrogeológico. Partamos diciendo qué es lo que es un estudio hidrogeológico. La idea de esto es ver cómo se comporta el agua bajo la superficie, ¿ya? Por eso tenemos la parte de hidro, que es la parte de agua, y geológico, que es la parte de cómo está estructurado la superficie que tenemos bajo el suelo, tomando en consideración las piedras, los bolsones de arcilla, de arena, y cómo todo esto va a afectar a la dinámica del agua, tanto la dinámica del agua dulce, que viene el agua continental por las napas subterráneas, y también la dinámica del agua mediante la intrusión salina. Esto es con eso. Sí. Entonces, bueno, esta es la cuenca hidrográfica en donde nos encontramos, la cuenca de Petorca. Y la zona de la cooperativa es este sector en la desembocadura del río Petorca. Eh, y aquí fue donde se hizo todo el estudio hidrogeológico. Lo primero que se hizo para hacer un análisis hidrológico, que es la primera parte, obviamente se tienen que analizar los patrones de precipitaciones, que aquí podemos ver que había una clara tendencia, eh, no sé si es que se ve, yo no veo mucho los punteros rojos, perdón, pero soy daltónico. Voy a señalarlo aquí con la mano. Eh, Esta primera parte de los datos hasta el año 2009 presentan una tendencia muy clara, que efectivamente después del año 2010 ya comienza a bajar el promedio de precipitaciones. Y aquí es donde entramos en este periodo donde se comenzó a llamar mega sequía, ¿ya? En donde ya llevamos cerca de 12, 15 años, en donde el patrón y el régimen de precipitaciones ha disminuido muchísimo. Y que eso también impacta en, obviamente, cómo se comportan mes a mes esta distribución de precipitaciones. En línea negra lo que tenemos es el promedio de todos los datos históricos que hay. En azul, que es la línea que está más arriba, ¿está bien, no es cierto? En azul son los datos antes de esta mega sequía, y después en rojo son los datos que tuvimos después de esta mega sequía. Y podemos ver que claramente las precipitaciones medias de cada mes disminuyeron muchísimo en estos últimos tiempos, las medias acumuladas. ¿Ya? Entonces esto claramente genera un impacto, ¿ya? El que no tengamos precipitación nos va a generar un impacto, y ese impacto va de la mano con, o sea, el impacto que genera es una disminución de los caudales, que de nuevo en los mismos colores, el color negro es el caudal del río Petorca para toda la serie de tiempo que tenemos, el azul es antes de la mega sequía y el rojo después de la mega sequía. Y vemos que el caudal del río Petorca del año 2010 en adelante, su caudal ha sido casi cero. ¿Ya? Y eso los agricultores de acá de la zona, yo creo que de toda la cuenca lo tienen más que claro, ¿ya? Que todo este cambio en el régimen de precipitaciones ha impactado en que el río ya no baje agua, ¿ya? Em, entonces, ¿qué es lo que genera esto? Genera un aumento en la presión del uso de agua subterránea. eh, empiezan a haber eh, empiezan a haber disminuciones de los niveles freáticos, empieza a haber un aumento de la carga salina en el agua que hay en las napas, y también cuando hay precipitaciones hay un mayor arrastre de minerales, lo que empieza a generar un aumento, o sea, una variación en las propiedades químicas del agua. Entonces, para este estudio lo que se hizo inicialmente fue que se establecieron piezómetros. Un piezómetro es básicamente un pozo en donde nos permite tener una ventana donde vamos a poder monitorear el nivel del agua y también tomar muestras químicas para poder hacer los análisis respectivos. Y esos son los puntos que se instalaron los piezómetros dentro de la cooperativa. Se hicieron además calicatas, un hoyo en el suelo donde se hizo la descripción geológica para conocer la composición de los materiales que componen el suelo, analizando las arcillas, las arenas, si que hay piedra,
si es que hay rasgos de oxidación asociados a niveles freáticos. Y además, estos otros puntos que están ahí al fondo fueron trascientes electromagnéticos. ¿Qué es lo que es un trasciente electromagnético? Es con una máquina que manda un impulso eléctrico en profundidad, y dependiendo de la velocidad con la que se mueva ese impulso electromagnético, se puede asociar a los distintos materiales que vamos a tener. Más adelante les muestro un gráfico y ahí les explico un poquito mejor a qué me refiero con todo esto. Entonces, dentro de las primeras cosas que se encontraron, esto es de lo que se detectó en base a los piezómetros, son las isopiezas. Las isopiezas son básicamente a qué profundidad está el nivel freático, y en distintos colores son los distintos periodos donde se hizo estas evaluaciones. Se hicieron evaluaciones en verano, cuando tenemos una presión de riego mayor, y en invierno, cuando tenemos una presión de riego menor. Y lo que vemos es que durante el verano existe una concentración de la isopieza. Eso quiere decir que el nivel freático, justo al medio de la cooperativa, empieza a descender. Y esto está asociado a que hay mucha gente que está sacando agua con las punteras que alimentan los ríos de los agricultores, ¿ya? Para el que no esté enterado, las punteras, que son los medios de captación que tienen acá la mayoría de los agricultores de la cooperativa, son pozos de baja profundidad, en donde conectan la bomba y están sacando agua desde el subsuelo, ¿ya? Más o menos aquí en promedio se está sacando el agua entre 7 a 8 metros de profundidad, ¿ya? Eso es el círculo rojo que se ve al centro, que se tiende a concentrar hacia el centro, ¿ya? Y en el invierno esto se tiende a expandir, porque ya al haber menor presión de riego, los riegos se distancian más, y también hay un mayor aporte del agua continental, y eso hace que las isopiezas se levanten un poquito. Además, en estos piezómetros se aprovechó de tomar muestras para hacer estudio hidroquímico, y se monitoreó el pH, la temperatura y la conductividad eléctrica de varios puntos. El primer punto, que es común para todos los gráficos, es el agua de mar. Después tenemos en la laguna del río, que es en el brazo, en la curva que hace el río Petorca, que está justo atrás de la cooperativa. Para mostrarles es ese punto que está... Permiso. En este brazo de aquí, en este punto de aquí se tomó la muestra, ¿ya? Ese es el piezómetro donde se tomó la muestra de la laguna del río, ¿ya? Que es una zona donde el agua quedó estancada ahí, y es una zona hipersalina. Que si se fijan, acá en el gráfico de conductividad eléctrica está al mismo nivel de conductividad que el agua de mar, ¿ya? O sea, eso es una zona hipersalina que tenemos. Mejor. Gracias. Sí. ¿Aló? Ahí sí. Entonces aquí lo que tenemos, yo creo que mejor para acá. Perdona, pero soy un poco inquieto. Entonces lo que tenemos, primero es la medición de pH, que vemos que todo el pH de los puntos que se midieron están por sobre el pH del APR San Manuel, que está un poquito más hacia adentro, que ese debiese ser como el óptimo al que debiésemos apuntar hidroquímicamente. Se midió temperatura del agua, y además la salinidad. Y si se fijan, los puntos que están dentro de la cooperativa, que sería el PZL3, L1 y L5, están mucho más bajos y están un poquitito más alto que el agua del APR, pero claramente están mucho más bajos que el agua del mar, ¿ya? Entonces, tal como decía Carlos, el problema de la salinidad, si bien existe y hay momentos en donde ha aumentado la salinidad, no es un nivel tan grave aún. Además, con todas las muestras hidroquímicas que se tomaron, se hicieron estos diagramas, que son diagramas bien bonitos, son diagramas de Pierre que se llaman, que lo que hacen es entregar una información visual rápida para saber cómo es la composición química del agua. El ideal es que, como les decía, tomáramos esto como referencia y que ese fuese el ideal. Aquí tenemos una condición de agua en donde tenemos bajos niveles de sodio, que es como la parte de arriba de estos triangulitos. La parte del medio mide los carbonatos y la parte de abajo mide el magnesio, ¿ya? Entonces, si es que estamos en una condición como la que está la PR, los cationes y los aniones están más o menos parejos y podemos hablar de una calidad de agua buena, una calidad de agua óptima. Si nos vamos acá al otro extremo, donde tenemos el mar, tenemos que este triángulo es muy amplio, es muy ancho en la parte de arriba, y eso es porque tenemos mayor cantidad de cloruro, ¿ya? Y tenemos mayor cantidad de sodio. Y eso habla de agua salina, ¿ya?
y lo que tenemos aquí dentro de la cooperativa varía. Tenemos un punto donde está muy parecido al agua del mar, la distribución de este diagrama, que si se fijan es por la cercanía que tenemos a esta laguna, esta laguna salina, y hacia el interior baja un poco la salinidad y empiezan a afectar un poco más los carbonatos, ¿ya? La idea de esto, y si se fijan, tenemos una B y una I, que es los dos puntos de medición en que se tomaron para el verano y para el invierno, ¿ya? Pero no hay una gran variación entre invierno y verano. Después lo otro que se hizo fue que se definieron perfiles para poder hacer una caracterización de la composición geológica del suelo que está bajo la superficie, y fue donde se empezó a hacer la interpretación de los perfiles de los trescientes electromagnéticos, que lo que tenemos acá son estos mapas que se generaron con estos TEM, que se llaman estos trescientes electromagnéticos, que, como les decía, manda un impulso eléctrico, y en base a qué tan rápido se mueve ese impulso nos permite más o menos conocer qué es lo que tenemos, ¿ya? Si tenemos una baja resistividad, quiere decir que estamos en zonas donde hay una mayor cantidad de agua y una mayor cantidad de sales, ¿ya? El agua y la sal son medios conductores de la electricidad. Entonces, si tenemos agua salina, estos impulsos electromagnéticos se mueven mucho más rápido, ¿ya? Y las zonas donde la resistividad es mucho más baja, estamos hablando de zonas que pueden ser arcillosas, o incluso donde lleguemos como a la roca, a la roca madre, que eso no transmite este impulso electromagnético, ¿ya? Entonces, esta técnica nos permite conocer en profundidad lo que tenemos, y nos permite conocer dónde hay bolsones de intrusión salina, hasta dónde llega la influencia del agua del mar, dónde tenemos agua continental, agua dulce, y nos permite hacer una definición de las unidades hidrológicas, ¿ya? Hidrogeológicas, que nos va a implicar la capacidad de movimiento del agua al interior del suelo en la cooperativa, ¿ya? Lo importante de todo esto es que finalmente la recomendación es que aquí aún tenemos agua dulce, tal como lo habían mencionado anteriormente. Si bien tenemos influencia marina, la influencia del agua del mar, del agua salina, llega aproximadamente hasta donde está la calle que dobla la cooperativa, como en esta U que tenemos al final. Pero tenemos un aporte de agua continental importante y que permitiría mantener una producción agrícola, ¿ya? Y la recomendación final que se generó en base a este estudio hidrogeológico es que es posible alimentar a la cooperativa con agua obtenida a través de un pozo comunitario, ¿ya? El punto de captación sugerido es este que tenemos aquí en la entrada de la cooperativa. Nosotros estamos aquí, esta es la capilla. Entonces, en toda esta zona que está marcada con este cuadrado rojo, es una zona que permitiría captar agua dulce, ¿ya? Que si bien está más o menos cerca del punto del pozo que ya tenía la cooperativa, este pozo comunitario, lo que se sugiere, que es donde está el error que hubo con el pozo anterior, es que se haga un pozo a 90 metros, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque hasta los 50 metros de profundidad tenemos un perfil estratigráfico, perdón, que es un depósito de arcillas que está compactado y que impide un correcto movimiento del agua en el interior del suelo, ¿ya? Y bajo esos 50 metros tenemos arenas medias a gruesas con una matriz arcillosa. O sea, hay presencia de arcilla, pero es baja y es básicamente arena. La gracia de esta arena que tenemos en profundidad es que permite que el agua se mueva mucho más rápido. Y aquí es donde se está moviendo el agua que viene desde toda la cuenca y que toda esta agua continental. Entonces la recomendación es que hagamos un pozo de 90 metros de profundidad. Hasta los 50 metros tengamos una tubería ciega, una tubería sin perforaciones, y bajo esos 50 metros tengamos un tubo cribado, que tengamos un hoyo con perforaciones que permita que el agua entre, ¿ya? Porque aquí estaríamos en la zona de arena, el agua entraría y el agua subiría y llegaría aproximadamente hasta tendríamos un nivel freático dentro del pozo, que está más o menos estaría llegando como a los 8 o 9 metros, ¿ya? Eso es por la presión que se está generando, el agua subiría y llegaría más o menos a esa altura. Y la gracia es que también se hizo una evaluación de cómo se comportaría este pozo en una simulación tomando en consideración los parámetros hidráulicos del suelo, y
se hizo un cálculo que más o menos para poder abastecer a todos los agricultores, todos los socios de esta cooperativa, necesitaríamos aproximadamente 8,5 litros por segundo, y eso generaría un descenso del nivel freático más o menos de unos 20-22 metros, ¿ya? Y eso nos permitiría aún tener una buena cantidad de agua encima o sea, dentro del pozo, que permita abastecer completamente los requerimientos de agua que tienen los agricultores, ¿ya? Así que eso. No sé si tienen consulta o vemos después eso al final. Hola, muchas gracias. Por acá, Claudia Silva. ¿Tuvieron alguna posibilidad de evaluar la conductividad eléctrica en profundidad del pozo? Porque los datos que entregó el colega Martínez, ¿no, Carlos? Carlos Zúñiga. Zúñiga, perdón. Indicaba que realmente no era tan importante la conductividad eléctrica del agua. ¿Tienen algún dato respecto de cómo se comportaba la conductividad eléctrica en profundidad en este pozo? En profundidad el agua dio súper parecido al agua a la conductividad eléctrica que se midió en el APR San Manuel, que si mal no recuerdo era una conductividad eléctrica que variaba entre 0,5 a 1,2 más o menos decimil metros, algo que no Baja generaría conductividad. Sí, sí. Claro, tampoco se hicieron muchas mediciones más porque el pozo no está habilitado, entonces también dificultaba un poco el tema. Y además que lo que se postula con este estudio es que el agua se obtenga desde mayor profundidad que la que está en el pozo actualmente, porque el pozo que hay ahora son hasta los 45 metros. Y eso estaría bajo, o sea, estaría por sobre la zona en donde se sugiere hacer la perforación, que es donde viene el aporte importante del agua continental. Y en esta zona superior, como son matrices más arcillosas, hay mucho más influencia del agua salina, que por eso lo que le pasó a los agricultores, que con sus punteras tenían problemas de que a veces se les salinizaba el agua, porque estábamos justo en la parte donde había mayor influencia del agua de la intrusión marina, y el agua dulce venía en mayor profundidad que no íbamos a alcanzar con las punteras. Claro, gracias por la información. Ahora, proyectando un poco esto respecto a lo que decía el director, que probablemente el tema cambio climático va a hacer que disminuya el aporte de agua continental y que se incremente el peligro de intrusión salina. ¿Qué sugerencias se les daría a los agricultores para poder manejar esto a, no sé, 10 años, 11 años, pensando en que la cantidad de precipitaciones nunca va a volver a ser la misma? Claro. Por cómo está conformado geológicamente el suelo que tenemos bajo la cooperativa, no debiese ser un tema tan importante la intrusión salina, aun cuando no tengamos un aumento de precipitaciones, porque estos bolsones de arena tienden a enterrarse y llegan a la roca, y eso permitiría que el agua salina donde se esté moviendo estaría llegando como hasta la mitad de la cooperativa, y el agua dulce que viene desde el continente, el agua continental, perdón, se estaría concentrando en este punto. Claramente va a llegar a un punto, como también pasa al interior de esta cuenca y en muchas otras partes, que probablemente vayamos a tener descenso de los niveles freáticos y que eventualmente tengamos que llegar a un punto donde tengamos que empezar a profundizar los pozos. La gran ventaja que tienen aquí en la cooperativa es que al ser la zona terminal de la cuenca, estamos recibiendo todos los aportes y todo el agua que caiga termina depositada acá. Y aquí es donde donde aumenta el tiempo de residencia del agua subterránea. ¿A qué me refiero con el tiempo de residencia? Es el tiempo que el agua está pasando por aquí, y que termina desembocando en el mar. Al tener una disminución de la pendiente, la velocidad con la que se está moviendo el agua continental es mucho más baja, y eso permite que los aportes se vayan acumulando acá y sea como una suerte de reservorio. Y disminuye la salinidad, la diluye, en teoría. Es que en teoría hasta ahora no habría efecto no estaría esta interacción entre el agua continental y el agua del mar. Hasta ahora aún se siguen manteniendo en el punto que se recomienda, se siguen manteniendo como zonas aisladas, como si que tuviéramos dos recipientes que no están conectados. Obviamente eso puede empezar puede llegar a cambiar. El agua cuando se mueve por debajo del suelo no es algo tan rápido como cuando se mueve por los lechos de los ríos. Por razones obvias no tenemos un movimiento libre, vamos generando una resistencia por los materiales que tenemos en el subsuelo, y eventualmente
la bajada de agua que viene desde el interior va a llegar acá también, pero va a ir con una demora en relación a lo que pasa adentro. Entonces, mientras no tengamos una disminución importante, por cómo está conformado geológicamente el subsuelo que tenemos aquí, no debiésemos tener ese problema de intrusión salina. Lo que sí, podríamos tener disminuciones de los niveles freáticos y tendríamos que pensar en profundizar los pozos. Ok, muchas gracias. Uh-huh. ¿Más dudas, consultas? Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, felicitar por el estudio que se hizo. Y me queda la duda con respecto, se habló de la profundidad del pozo, pero no se habló del diámetro. ¿Se podría especificar Sí. el diámetro del ¿Podemos volver a la presentación? pozo tipo? Uh-huh. No, eso es para el otro lado. El perfil de habilitación, aquí parece. Ya, se hace una perforación, que es la que está acá arriba, una perforación de 12 pulgadas y una tubería al centro del pozo de 8 pulgadas. La idea de esta diferencia entre la perforación y el diámetro del pozo es para poner gravilla, que esto permite una estabilidad al pozo, permite que haya un movimiento del agua hacia hacia el interior de la tubería, porque aquí vamos, si bien estamos en una condición de una gran cantidad de arena, el hecho de que tengamos gravilla va a haber una diferencia de la conductividad hidráulica del agua, de qué tan rápido se mueve el agua al interior, y eso va a hacer que el agua se meta mucho más rápido y esa presión también haga que el agua suba por la tubería. Pero claro, el pozo de habilitación son 12 pulgadas y la tubería para el pozo mismo son 8 pulgadas. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Más dudas? ¿Consultas? Estaríamos, yo creo. Agradecer nuevamente a la cooperativa que de verdad que nos apoyó muchísimo y tal como les comenté en la reunión anterior que tuvimos, cuentan con todo el apoyo nuestro y ojalá que podamos seguir haciendo cosas con ustedes y para que logremos cosas más interesantes, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Bien, y vamos a cerrar este ciclo de presentaciones con Carlos Zúñiga, ¿verdad?, que nos va a continuar entregando antecedentes del proyecto. Bien. Una cosa, dentro de las herencias que van a quedar acá en la cooperativa, los piezómetros que hicimos para las mediciones están instalados, digamos. Entonces, recomendamos y ojalá ahí los amigos de INDAP les puedan ayudar un poco a los productores, en hacer evaluaciones frecuentes de los niveles de los pozos, cosa de ir haciendo una monitorización de los niveles freáticos, cosa que de esa manera nos podamos dar cuenta si es necesario profundizar los pozos, si es necesario a lo mejor volver a hacer una evaluación y a lo mejor ahí sí la planta podría funcionar, digamos, ¿sí? Ir evaluando también los contenidos salinos, eso también se puede hacer a través de los piezómetros que quedaron instalados, digamos, ¿sí? Así que eso. Vamos a ver. Ya, ok. Estamos también viendo la posibilidad de comprar un medidor de niveles, así que para regalarle a la cooperativa, así que ojalá que funcione. Bien. Entonces, esta sí que sí. Sí, ya, bueno, de nuevo el manual, por favor. Ya, entonces, como hemos visto, tenemos dos situaciones. Una, o hacemos un pozo, o la segunda sería hacer una planta desaladora, cosa de obtener más agua, porque eso es lo que nos interesa, obtener más agua, ¿no? Y la tercera sería dejar todo como está, ¿cierto? Entonces, yo no soy economista, digamos, dentro de todas las cosas que dijo Eliana que yo hacía, no estaba la parte de economía. Pero de repente algunas veces es conveniente hablar de estas cosas, digamos, ¿ya? Hicimos una evaluación económica, que la encargamos, digamos, a una empresa para que nos evaluara 3 situaciones. ¿Qué es lo que pasa con la disponibilidad de agua en el caso de que nos quedemos en las mismas situaciones que estamos ahora? Sin plantas, sin pozos, sin nada.
qué era lo que pasaría con un agricultor de acá, que dentro de todas las entrevistas que hicimos, elegimos un agricultor que más o menos considerábamos que sus parámetros deberían ser los que deberían regir a un agricultor productor de claveles en un buen nivel, digamos, ¿sí? Y que es un ejemplo de aquí, digamos, ¿sí? Pero que vamos a ocultar su nombre, pero ocupamos esos datos como para hacer estos análisis, ¿ok? Entonces, la situación A es sin proyecto. La situación B es con proyecto de planta desalinizadora, que una planta desalinizadora esté funcionando y esté entregando agua, ¿ok? La situación C es bajo el supuesto de realizar el pozo y no hacer los otros proyectos, ¿sí? ¿Ok? ¿Les queda eso claro? Para que entiendan cuál es la situación que estamos viendo acá. Ok, bien, entonces, aquí están las tres situaciones. Las características de la persona en las tres situaciones, ¿ya? Ok, a ver. Ahí. El rubro va a ser de flores, va a ser un productor de claveles. En lo que se va a diferenciar un poco es que la superficie en uso, en este momento ese agricultor tiene 1.3 hectáreas, ¿ok? Pero sin ninguna, en la situación A, él solamente podría producir 0.8 hectáreas, porque no tiene más agua, ¿sí? En la situación B sí podría producir las 1.3 hectáreas completas, ¿sí? Y en la situación C también, porque tendría agua suficiente para poder hacerlo, ¿ok? Después, en el rendimiento también hay una variación, porque la superficie va a ser más grande, ¿sí? En el primer caso se va a producir 1.185.600 varas en el año. En la situación B, 1.926.600. Y en la situación C lo mismo, porque también es agua suficiente para poder regar, ¿sí? Okay. Y el otro supuesto es que el precio iba a ser siempre de 185 pesos por vara, ¿sí? Entonces, aquí van a ver números bien grandes, como que hay harta plata, pero son esos los supuestos, ¿sí? De repente esos supuestos no se cumplen, pero eso lo asumimos para poder hacer el análisis, ¿ok? Vale, ok. Entonces, cuando nosotros analizamos el flujo de caja neto acumulado, esto es los ingresos menos los costos que se hacen todos los años. Entonces, si nos ponemos en el nivel 0, cuando empieza el productor a producir, los primeros 4 años no produce dinero, ¿sí? Van a ser solamente pérdidas, porque va a ser la estructura, va a ser los costos de mano de obra, van a ser las plantas, va a ser la producción que es menor, qué sé yo. Un montón de alternativas, ¿no? Y están los tres casos, la situación A, la situación B y la situación C. Yo no quise poner un montón de números acá porque en realidad la tabla es súper grande, pero con un gráfico yo creo que más o menos se puede entender. Ok, el problema que teníamos es que en la situación A, nuestro horizonte de evaluación era a 10 años, ¿sí? En la situación B, porque después... en los otros casos, en la situación B y C, hay cosas que se desgastan, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el pozo nosotros lo consideramos que iba a durar 15 años, ¿ok? Entonces el horizonte de evaluación iba a tener que ser a 15 años. Y por eso la línea es un poco más larga, la plomita es un poco más larga, llega hasta los 15 años. Y en la situación de una planta desaladora, parece que me equivoqué, dije al revés, ¿no? La situación de la planta desaladora, la situación B, sería a 20 años. Porque la planta duraría más o menos eso, ¿sí? Entonces ahí vemos más o menos lo que pasa. Si nos vamos un poco a la tendencia, más o menos tenemos situaciones más o menos similares, ¿sí? Hasta el año 10. Después ya toda la situación cambia y hay unos que van a seguir produciendo dinero, en cambio el otro no. ¿Ok? Entonces, a partir de ese problema de que los años sean distintos, los años de evaluación sean distintos, hace que no podamos hacer una evaluación correcta de cuál es lo mejor, digamos, ¿sí? Entonces, se calculan estos valores, ¿ok? La tasa interna de retorno, que es lo que sale ahí que dice TIR, es cuánto es lo que yo voy a obtener de ganancia por cada cantidad de dinero que yo aporte, ¿sí? En ese caso es el 19% para las tres. Son las tres iguales. Porque al final aquí hay un problema de agua.
digamos, ¿sí? Que no tenemos agua suficiente en unos casos y sí tenemos agua suficiente en otros casos. Pero la producción va a ser la misma, no es que voy a aumentar más porque está regando con agua desalinizada o con agua del pozo, es agua al final, ¿sí? ¿Se entiende? Vale. Ok, la rentabilidad, o sea, la tasa interna de retorno va a ser la misma. O sea, ustedes ponen 100 pesos y en la situación A ustedes van a obtener 119 pesos. Como pusieron 100, van a en realidad gastar 19 pesos por los 100 pesos que pusieron, ¿sí? En la situación B es la misma cosa. Y en la situación C, más o menos la misma cosa, ¿sí? Y cuando empiezan a retornar dinero, también. Las tres situaciones nos retornan dinero al quinto año, ¿sí? Entonces hasta ahora estamos iguales. Entonces mejor nos quedamos con lo que hay, ¿no? Pero cuando uno analiza un factor que se llama valor actual neto, valor anual neto, valor anual equivalente, perdón, es el VAE, ahí sí nos aparece distinto. Eso nos indica que con la situación A, por tener menos superficie, nuestra rentabilidad va a ser menor, ahí salen 38.133.748 por año, comparado con la situación B y la situación C. Entonces, tendríamos que elegir entre la situación B y la situación C. O sea, tener una planta desaladora o hacer un pozo. Es lo recomendable, digamos, no es necesario que lo hagan, pero sería lo recomendable económicamente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Vale. Entonces, con eso ya más o menos podemos concluir ciertas cosas respecto a el negocio de esta situación. ¿Ok? El porcentaje de beneficio que se puede obtener de la inversión, sea la situación A, la B o la C, es más o menos como de un 19%. ¿Sí? En las tres situaciones volvemos a obtener dinero después del quinto año. ¿Ok? Los resultados indicaron que bajo los supuestos y parámetros establecidos en la situación B y C respecto a la A, es más rentable la situación B y la situación C. O sea, hacer la planta o hacer un pozo. ¿Okay? Y se pudo determinar que las situaciones B y C son factibles económicamente. O sea, sería, si tuviéramos el dinero para poder hacerlo, habría que hacerlo. Eso es lo que nos recomienda el estudio económico. ¿Sí? Y de esa manera podríamos obtener agua en mayor cantidad que la que hay actualmente. ¿Okay? O sea, lo que les estoy diciendo es que vale la pena hacer una inversión como esa. A lo mejor uno no tiene el dinero, qué sé yo, pero si lo tuviéramos, hipotéticamente, sí valdría la pena. ¿Okay? Pero tenemos dos situaciones, hay que elegir una, supongo. O en realidad podrían elegir cualquiera de las dos, digamos, pero hay alguna que pueda que sea más ventajosa que otra. Porque se recomienda complementar este estudio económico con estudios de factibilidad técnica. ¿Sí? Y así, de esa manera, y de impacto ambiental, porque así se tendría una mejor perspectiva de cuál de los dos alternativas ocupar. ¿Okay? ¿Cuál sería la situación con una planta desaladora o con un pozo? El pozo, tendríamos que tener la inversión. ¿Cuánto más o menos de lo que estamos hablando? Más o menos, yo estimo que deberían ser unos 100 millones de pesos para poder hacer un pozo, digamos, sí, por ahí, si no estoy medio equivocado. Esos más o menos son los números que tenemos. Y en el caso de la planta desaladora, estamos hablando entre 400 y 600 millones de pesos para poder hacer la inversión. Entonces, en ambos casos, la idea sería que se subvencionara esa inversión, porque así podríamos obtener, y que se me olvidó decirlo, pero eso era uno de los supuestos que hicimos, digamos, en el análisis, que esto estaba todo subvencionado, digamos, la construcción de la planta o la construcción del pozo, por eso dan esos números que están ahí. ¿Okay? Pero si ustedes también piensan, la planta desaladora tiene externalidades también, digamos, ¿sí? Hay cosas que se producen en la planta que van a tener que ver dónde aplicarlas, digamos. Que en este caso estamos hablando de la salmuera, porque si ustedes están sacando sal del agua, a algún lado se tiene que ir esa sal, ¿cierto? Y esa sal tienen que ocuparla en algo. Lo que se hace normalmente en una planta desaladora es que se bota de nuevo al mar, digamos.
Pero eso no hay que evaluarlo, digamos, hay que hacer una evaluación ambiental para poder determinar si eso es factible de hacer, ¿sí? O sea, hay que preocuparse de ese factor. Y lo otro que es lo que yo siempre digo, no es factible regar solamente con agua desalinizada pura. Hay que volver a mineralizarla. Entonces eso significa un trabajo extra que no tiene la construcción de un pozo, digamos, obtener agua de un pozo. Esa remineralización no es sencilla, digamos, hemos estado trabajando un poco en eso. Hay estudios en el mundo acerca de lo mismo, no son tan concluyentes todavía como para poder saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, la construcción de la planta desaladora tiene esos bemoles, digamos. Yo no digo que no se pueda hacer, se puede hacer, pero hay que considerar esas situaciones. Y probablemente en un futuro, a lo mejor, va a ser, como dice el director, no sabemos lo que va a pasar en el futuro en cuanto a los cambios climáticos. Si es que se agotara el agua de los pozos, por ejemplo, o no tuviéramos suficiente, a lo mejor ya la evaluación indicaría que la planta desaladora podría ser una alternativa. ¿Bien? Eso. No sé si tienen preguntas. ¿O quedó clarito? ¿Preguntas nuevas? Digamos... En conclusión, digamos, a nosotros nos convendría hacer un pozo. En cuanto a dinero, porque mirando digamos, lo que nos indicó, es factible en cuanto es más económico y daría mejor resultado en el agua, por ejemplo. Sería de mejor calidad. En este caso, sí, digamos, voy a ser sincero, digamos, por lo que yo veo, por lo que nos indican las observaciones, sería más factible hacer un pozo que una planta desaladora. Imagínense, yo no sé si usted ha estado en una planta desaladora, la primera, si puede mostrar de nuevo, a ver si... La primera, ¿usted ha estado en una planta desaladora? ¿No? Fuera solamente. Ya, ok. Ya. La ballena. Claro, entonces, esos que salen ahí, esos tubitos que hay, uno cuando entra, la primera vez que yo entré a una planta desaladora, en realidad me sentía como una nave espacial, digamos, porque tiene un montón de estructuras que yo nunca la había visto, digamos. Y lo otro es que ya una caseta de riego, imagínenla, es compleja, digamos. Una planta desaladora en realidad es bien compleja. Digamos, todas esas son las membranas, que en este caso es una planta desaladora de mar, digamos, es muy grande, digamos, pero existen plantas más chiquitas que sería como el nivel necesario para producir el agua suficiente acá. Van a encontrarse con un montón de esas membranas. Esas membranas hay que mantenerlas. Esto no es llegar y echarle agua y listo y sale agua limpia por otro lado. Hay que hacer un pretratamiento para que pueda entrar el agua ahí y estas cosas las podamos limpiar después y dure cierto tiempo, que tampoco van a durar para siempre. Después, cuando estas cosas hay que desecharlas, hay que sacarlas, cambiarlas por otras y estas cosas no son reciclables, lamentablemente. Entonces, también eso produce un montón de residuos, ¿sí? Entonces hay que tener conocimientos para poder mantener y manejar una planta desaladora. Entonces eso también hay que considerarlo en las evaluaciones, ¿sí? Sí, probablemente sea mejor hacer un pozo. Don José. Bueno, agradecer primeramente enormemente este estudio que se hizo acá para la cooperativa, porque para nosotros nos resulta una herramienta de gran utilidad a futuro, obviamente, y en la actualidad. Ahora nosotros nos hemos reconvertido a la floricultura. Hace bastante tiempo ya que no nos dedicamos a los cultivos tradicionales, bueno, los abuelos, los papás tal vez, pero más que nada por un tema económico y de mercado. Hoy en día la floricultura a nosotros nos ha cambiado, se puede decir, la vida económicamente. Mucha educación y más viene para las familias. Y lo bueno que tenemos el nicho en el mercado, y esto lo podemos hacer notar en las depresiones económicas que han habido. Nosotros con la floricultura siempre hemos podido seguir adelante. Inclusive esta recesión que se nota hoy en día, la floricultura se continúa las flores consumiendo, se continúa la venta. Y me atrevería a decir que tal vez que no un bien necesario, pero igual
se compra. Y obviamente y eso nos da los ingresos. Nosotros acá en particular estamos limitados obviamente por el agua, por la condición de la sal que había y que todavía nos afecta porque nos afecta la superficie del suelo y algunas especies no pueden cultivarla. Sin embargo, el clavel tolera cierto grado la salinidad y eso es muy beneficioso para nosotros. Y bueno, sería lo ideal poder construir un pozo profundo de esta magnitud para poder continuar con el proceso productivo. Si bien es cierto, no tenemos muchos los recursos, pero hay harta autoridad hoy en día acá y que podemos el día de mañana golpear la puerta para poder concretar algo que no sea de utilidad para nosotros. Y bueno, y agradecer nada más, porque eso es para nosotros, sería imposible haber hecho este estudio con los recursos de nosotros, inalcanzable. Así que agradezco enormemente en nombre de la cooperativa y todos los socios que la conformamos. Eso. Gracias, José. ¿Alguien más? Lo que estábamos conversando afuera, se puede ser un poco más, explicarnos sobre el uso del agua, o los problemas que tiene el uso del agua desalada, o los que ustedes estaban comentando. Mira, yo no quiero no promover el uso de agua desalada. Puede haber algunos casos, por eso este estudio es importante en la región, digamos, porque en algunos casos, o sea, aquí nos da este resultado de análisis, pero puede que a lo mejor en San Antonio nos dé otro resultado y nos diga, sí, puede que sea necesario hacer una planta desaladora, digamos, ¿sí? A ver, lo que pasa es que cuando uno desala agua, lo que obtiene es agua bien pura, digamos, ¿sí? Casi hidrógeno y oxígeno, digamos. Entonces las sales que vienen disueltas son bien bajas. Se puede discriminar ciertos niveles de sales, digamos. Hay métodos para poder hacer eso. Pero tampoco podemos decir, oye, quiero 30 gramos de sodio en este litro de agua o quiero 25 gramos de sal, de cloruro de sodio acá, qué sé yo. No es tan así. Se puede regular dentro de ciertos niveles, pero no tanto así como que lo que yo quiera. Y cada vez sale más caro también hacer ese tipo de discriminación. Entonces, como el agua viene casi desmineralizada, al ustedes meter el agua en el suelo, lo que va a pasar es que las sales que están en el suelo se van a ir con el agua, ¿sí? Y eso va a ir produciendo que las arcillas se empiecen a pegar, porque no van a haber iones que van a estar separando y produciendo los poros necesarios para que haya flujo de agua, va a haber problemas de drenaje, va a haber problemas de infiltración con el tiempo. Si es que uno no lo hace de una manera, bien pensada. Entonces lo que se hace es remineralizar, ¿sí? Se vuelve a aplicar, por ejemplo, en algunos lugares se vuelve a aplicar agua de río, por ejemplo, lo que se hace en Santo Domingo, que ahí estamos también trabajando. Se vuelve a aplicar agua del río Maipo a agua que se salinizó del mismo río, ¿sí? Estamos viendo meter lo mismo que venía de antes, digo. Lo otro que se puede hacer, en el caso de las flores, por ejemplo, es utilizar el agua y aplicarlo con hidroponía, digamos, ¿sí? También podría ser una alternativa. Volver a meter sales que son las necesarias para... Y a lo mejor incluso podría ser incluso beneficioso, digamos, porque podrían hacer la mezcla de fertilizantes que uno quisiera, digamos, ¿sí? Pero tiene ese problema. Y lo otro es que nosotros, lo que estamos viendo... Nosotros hicimos una evaluación de 1 año de riego con agua desalinizada en una mezcla 70-30 entre el agua del río Maipo y agua desalinizada del río Maipo 70% y 30% agua del Maipo, ¿sí? Y se comparó con otras concentraciones. Y nos indica que en realidad la mezcla 70-30 hace que las plantas produzcan bien, digamos, por lo menos de una manera bastante mejor que si uno utilizara agua del río. Lo que sí estamos viendo es que hay problemas, parece, en el suelo, en el largo plazo, que no se ven en un estudio de 1 año, por eso es importante hacer también estos estudios a largo plazo.
y probablemente estén relacionados con los movimientos de iones en el suelo que están producidos por este uso de agua desalinizada. Estamos viendo que hay problemas aparentes que van a ir produciéndose con la capacidad de intercambio catiónico o con la relación de absorción de sodio. Esos son temas más complejos, pero que me gustaría que irlo evaluando un poco, porque eso no tenemos, por lo menos de lo que hemos leído, no hemos encontrado ese tipo de información. Digamos, ¿sí? Lo otro es que fisiológicamente la planta sí funciona bien, digamos, con el agua desalinizada. Con esta mezcla 70-30, con la otra no, digamos, evidentemente. Y que tampoco habíamos encontrado información acerca de la fisiología de la planta utilizando el agua desalinizada. Parece que a la planta no le molesta mucho, pero sí el suelo tiene un efecto en el largo plazo. Lo que recomendamos sí, probablemente, o que sería interesante estudiar, es cómo regeneramos el suelo, digamos, de alguna manera, combinado con el uso de agua desalinizada. A lo mejor eso sería una interesante forma de investigación. Sí. Bueno. Tengo la percepción de que o podría trabajar con hidroponía y remineralizar o generar soluciones fertirrigantes para el agua desalinizada, o si no, tal como decías tú, aplicar compost, ácidos húmicos o microorganismos para regenerar el suelo, para restaurar la capacidad de intercambio catiónico del suelo que puede ser afectada por el agua desalinizada. O sea, estaría entrando poco contenido de cationes y aniones, muchas gracias, al mismo. Sí. Entonces, tal vez el evaluar la incorporación de materia orgánica, compost, ácidos húmicos, podría ser algo que pudiera restaurar un poco esta condición del suelo que ustedes dicen que se podía arrastrar. Ahora, es a largo plazo, porque en general la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas es alta, y los suelos de acá, ¿qué contenido de materia orgánica tienen usualmente? ¿Cerca de un 2%? Sí, por ahí. A lo mejor es marginal. Ahora nuestro trabajo, ese que te estoy hablando, está hecho ahí en Santo Domingo, y esos son laderas de cerro que han sido removidas, digamos. Entonces eso también nos afecta un poco, sobre todo en los estudios. Es muy heterogéneo el suelo, digamos. Entonces hay que hacer evaluaciones. El otro día, ayer, parece que estábamos conversando con agricultores de acá de Petorca, que ellos consideran la desalinización como una alternativa. Y están dispuestos también a hacer evaluaciones y a ver si este sistema es factible, digamos, de manera sustentable en el largo plazo. Sí, yo creo que sería interesante. Súper interesante. Muchas gracias. Nosotros como que igual tenemos una saturación de suelo por la sal, porque igual hay un porcentaje de sal y obviamente el suelo se satura al monocultivo. Ya estamos trabajando con ácido fúlvico y ácido húmico. Y más algunas enmiendas también, y da muy buen resultado también la incorporación de tricoderma y rizoma en la planta. Entonces eso regenera un poco la estructura y también la flora del suelo. Y hasta el momento han dado bien, hasta ahora. Qué bueno que se pusieron a preguntar y a conversar. Buenas tardes, Sí, buenas gracias tardes. por la invitación que me llegó de línea. Escuchaba atentamente, y algo que antes al principio decían un poco alarmante, pero creo que ya es una realidad que ya la estábamos viviendo, que en realidad que no estamos viviendo una sequía, sino que derechamente un cambio climático. Y acá en la provincia de Petorca las realidades son muy distintas de sectores a otros. Acá específicamente en el Valle de Longotoma, del kilómetro 10 hacia el interior, la realidad de nosotros es muy distinta a nuestros vecinos de acá, de la zona más costera, ¿ya? Porque no sé si la envidia será sana, pero veía como decían ustedes en la gráfica, un pozo 90 metros porque abajo escurre más fácilmente, no tengo problema de tener más sal, pero hacia el interior del valle ya los pozos 90 metros no dan resultado porque topamos en roca madre, el agua está alrededor de los 17, 20 metros, la poca agua que se encuentra, entonces ya para nosotros no es una solución pozo de 90 ni siquiera 100 metros, porque la roca se han hecho pozos hasta 200 metros y la roca no ha fracturado. Entonces para nosotros sí, los que vivimos más al interior del Valle de Longotoma, para nosotros sí vemos como una alternativa una planta desaladora, ¿ya? Porque como decía usted, y este estudio lo está arrojando, derechamente estamos en un cambio climático. Y no es fácil cambiarse de rubro. Acá en el Valle de Longotoma hay
agricultura familiar campesina que nos dedicamos prácticamente más del 90% a la floricultura. Entonces, tenemos que ver cómo podemos adaptarnos, sí, pero siempre y cuando manteniendo nuestro cultivo, que José decía, es lo que nos ha dado la subsistencia, y ese es lo que nosotros como agrupación de floricultores hemos luchado en estos más de 4 años de existencia en nuestra agrupación ante las autoridades, de cómo plantearles de que es cierto, las flores no se comen, pero sí nos dan que comer, y nos han dado la subsistencia a miles de familias de acá del Valle de Longotoma. Entonces creo que este estudio, la importancia que yo lo veo es que primero tenemos claro que hay cambio climático, que ya no es sequía. Tenemos que ver cómo afrontamos este problema. Creo que hay que ver las realidades de cada sector, del interior, y por eso que nuestros vecinos del Valle, de este caso Petorca, Manuel Montt, no sé, al interior, para ellos, para nosotros sí es a lo que creemos que la solución es una planta desaladora, porque ya insisto, la poca agua que escurre, acá a lo mejor la pueden encontrar a 90 metros y pueden a lo mejor seguir trabajando, pero nosotros ya no estamos en condiciones de encontrar agua a esa cantidad de metros. Entonces creo que le agradezco, perdón, le agradezco esta invitación porque así nos deja más claro a nosotros para poder plantear a las autoridades de caso de gobierno de que trabajemos por una planta desaladora. O sea, para nosotros es la alternativa viable. No le veo otra alternativa y pensando que esto tampoco es a corto plazo, estamos pensando a mediano plazo. El director ahí quiere... Mire, yo tengo la impresión de que los investigadores de línea financiados por el FIA les han traído una buena noticia, ¿cierto? Porque es una buena noticia que haya agua allá abajo. Lo que ocurre que nadie puede cambiar, y ahí usted tiene toda la razón del mundo, es la forma de cómo esta cuenca de esta provincia resultó construida por el proceso de la formación de la cordillera de los Andes. Mire, es una cuenca extendida, baja, en que las aguas y las nieves, la poca que hay en la alta cordillera, es casi baja cordillera, usted lo sabe. Gran parte de esas aguas que nievan drenan hacia el norte, hacia el otro valle, y gran parte de esas aguas que nievan drenan hacia el sur. Entonces, en este valle de dos valles, en realidad, esta cuenca de 2 valles desemboca en un solo punto. Y en ese sentido, usted tiene toda la razón, mi caballero. Por eso pedí la palabra. Lo que es cierto para esta cooperativa no es cierto para el resto de la provincia. La única alternativa que va quedando es que inyectemos agua al sistema en el resto de la provincia. Entonces, se puede dar la paradoja que personas de esta cooperativa puedan usar agua que está a 90 metros, una capa de arcilla impermeable de 50 metros, me decía, ¿cierto? Y poder seguir usando esa agua hasta que haya. Y rezar porque hay agua. Y existir una planta desaladora que inyecte agua por los 2 lechos hacia las partes más altas de la provincia. Como ninguna otra provincia, como ninguna otra provincia de la región de Valparaíso, eso estoy seguro, no sé si otra más hacia el sur pueda tener esta condición, esta es una condición orográfica plana, en que no hay más alternativas, es decir, no va a haber acumulación de agua-nieve. Entonces, podría darse el caso de que hubiera una planta desaladora, pero pasara el agua desalada por aquí, pasara por aquí en ductos,
ustedes usarán otra agua, que felizmente todavía la tienen, no se sabe por cuánto tiempo, y el resto de la provincia tener que usar agua desalada. Entonces, puede ser una opción híbrida, Carlos, ¿cierto? Sí, podría ser. Y los ingenieros agrónomos y otros del INEA tendrán que hacer los estudios correspondientes para decirle a los agricultores cómo cultivar con esa agua. Esa es obligación del Estado de Chile. Así es. No nos podemos desligar de esa obligación. ¿Sabe que es tan así que aquí me puede ayudar un poco la Seremi de Agricultura? Delante ella dijo una frase, y no fue una frase cliché, cuando dice nosotros. Ella hasta hace poco era nuestra asesora técnica y por años sabe la realidad de acá en el Valle de Longo. Nosotros como agrupación de floricultores logramos que se iban a construir una batería de pozos a través de la DOH en el Valle de Longo y lamentablemente se construyeron 2 y los 2 fue un fracaso. O sea, donde el primer pozo, según estudio hidrogeológico, se arrojaba que iban a tirar alrededor de 10 litros por segundo, que fue el sector La Canela, que estaba de acá más o menos como unos 25 kilómetros al interior del Valle de Longo, creo que dio 0,5. O sea, y el otro segundo pozo ni siquiera nos quisieron decir cuánto había arrojado. ¿Ya? Entonces, y se fueron, se retiraron. Entonces, ahí demuestra un poco lo que nosotros venimos diciendo, no de ahora. Y ahí por eso nombrar a la señora Yolanda con la Seremi, que nosotros venimos levantando la voz hace bastantes años atrás, de varios gobiernos atrás, y diciendo, viejo, y disculpe que use esa palabra, pero a las autoridades, el cambio climático llegó para quedarse, hagamos algo ya. O sea, para nosotros, y lo que decía el director de línea, es verdad, o sea, no nos podemos quedar con estudios y que al final no arrojan nada. Se demoraron más de 100 años en que saliera aprobado que se construyera el embalse Las Palmas, que yo no sé con qué lo van a llenar. Le creo que a lo mejor podría haber sido rentable hace 30 años atrás, pero no ahora. Donde a mi juicio, porque también soy uno de los integrantes de los 30 comuneros de la Asociación de Embalse Las Palmas, donde se van a botar casi 180 millones de dólares. Y ahí va a quedar eso como un gran elefante blanco. Entonces, cuando yo veo que las autoridades han desfilado con gobierno tras gobierno y todos quieren hacer estudios y que no arrojan nada, y nosotros como agricultores que vivimos en el valle de la tierra y para la tierra, vemos que al final no logramos nada, donde se están gastando millones de pesos y de dólares y se están botando al tacho de la basura. Por eso la importancia de este estudio, ojalá se siga hacia arriba para las autoridades competentes, las autoridades que tienen que tomar la decisión, que el tiempo se nos agotó. No tenemos más tiempo para hacer más estudios. Hay que ponerse a trabajar ahora ya. Ustedes decían, hay expertos. Bueno, trabajemos, las plantas desaladoras no es algo nuevo, se está usando, ¿ya? Los expertos dirán dónde se tiene que instalar, qué hacemos con la salmuera, no sé, eso ya es materia de ellos, no es tema de nosotros, ¿ya? Pero nosotros sí sabemos que la necesitamos urgente ahora, tan urgente que tenéis que ser construido ayer, ¿ya? No podemos esperar más, no podemos esperar más. En nuestra agrupación tenemos alrededor de 5.000 personas que viven y dependen de la floricultura en Longo, ¿ya? Y alrededor del 45% es mano de obra femenina. Alrededor de más o menos un 15% ya hace rato que dejaron los 35 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la mano de obra los estamos envejeciendo. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Hay familias que todavía tienen hijos estudiando. Entonces yo me pregunto a las autoridades, y la señora Yolanda a mí me puede apoyar la Seremi, y esto lo vengo levantando a la voz hace rato. ¿Qué nos estamos esperando? Que muera un valle completo. Y cuando digo un valle, no solamente el valle. Toda la población tendría que emigrar. Los colegios se estarían cerrando. O sea, todo. Y el valle aporta, yo creo que prácticamente un 70% de la economía de la comuna de La Ligua. José dijo algo muy claro adelante. Acá en Longo jamás ha habido cesantía. Nunca. Jamás. Al contrario, siempre falta la mano de obra. Y yo le hago una apuesta en el mundo agrícola. No sé si en el mundo agrícola haya un rubro que ocupe casi el 50% de mano de obra femenina.
donde pequeñas familias mejoran su precaria pensión de jubilación. Mira a lo que estoy diciendo. Gente que con eso tienen un sitio, un pequeño terreno donde tienen 3, 4 invernaderos y con eso arreglan sus ingresos. Donde en el país, a nivel nacional, el ingreso per cápita, el consumo per cápita, estamos hablando de entre 3 a 4 dólares per cápita en flores. No es un rubro tan pequeño. Si lográramos, las autoridades se metieran en la cabeza, si lográramos aumentar el consumo interno de las flores en $1 per cápita, estaríamos aumentando prácticamente 18 millones de dólares al año en flores. O sea, no estamos hablando de cualquier rubro. Genera más o menos 70 millones de dólares anual. Pero, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Primero tuvimos que aparecer una organización, la Longotoma, no en vano, es la más grande a nivel país, no hay otra agrupación de pequeños productores de flores que estamos luchando por sostenernos en pie, con cambio climático, con autoridades que no quieren entender, que siguen siendo tosugos, que toman sus decisiones sin consultarle a la gente. Entonces, digo yo, le agradezco este estudio, pero por favor sigamos adelante para que las autoridades competentes, de una vez por todas, se pongan a trabajar y busquemos soluciones ahora ya. Insisto, y con eso termino, el tiempo se nos agotó, no tenemos más tiempo. Bien, sí. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, agradecemos al equipo técnico que estuvo a cargo de este estudio hidrogeológico y de prospección de la calidad del agua en las zonas costeras de la región de Valparaíso. Agradecemos infinitamente a la cooperativa, ¿verdad?, agrícola de Santa Victoria, que aportó y abrió las puertas de sus habitantes, su localidad, de su territorio para realizar este estudio. Bien, llegamos de esta manera entonces al final de esta presentación de cierre de este estudio. Esperamos que todo el conocimiento que se generó sea una contribución a todas sus unidades productivas. Prontamente el 1 de junio vamos a tener un lanzamiento, ¿verdad?, del otro proyecto relacionado con flores de corte hidropónica, que también va a beneficiar, ¿verdad?, a los productores y productoras de flores de la localidad de Longotoma. Así que ahora los invito a compartir un café, unos sándwiches y poder continuar la conversación y la discusión en torno a estos interesantes temas. Muchísimas gracias a todos por asistir, a nuestras autoridades, a nuestros agricultores y a nuestros profesionales. Muchísimas gracias y los invito entonces a compartir y continuar la conversación en torno a este tema. Muchas gracias.